Así que bien, quisiera en esta noche poder compartir un tema con ustedes que está allí en pantalla, en Romanos capítulo 12, versículo 11, como texto base. Quiero compartir hoy y hablar sobre, así lo titulé, el servir con pasión. No sé si ya está el versículo ahí en pantalla, ¿sí? Vamos a leerlo, dice allí: nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Muy bien, nunca dejen ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Amados, una de las características que tienen las personas que tienen pasión, y a lo largo de la historia, es que nada se logra sin pasión, sin personas apasionadas. Esa es como una diferencia de lo que tienen las personas que logran sus objetivos o el éxito, personas que colocan pasión en aquellas cosas que se proponen. Una de las cosas o en el área que más se nota esto es en el área deportiva. Quizá algunos ya han escuchado hablar sobre esta chica Bethany Hamilton. Bethany Hamilton, no sé si la han visto, hay varios documentales y películas que han sacado. Esta es una chica nadadora profesional que a los 13 años sufrió un terrible accidente. Sufrió, ¿cierto?, el desgarro de su brazo izquierdo por un tiburón, ¿verdad? Y narra esta historia, y es una persona que uno la puede ver, ¿verdad?, justamente en la evidencia que hay hoy día, que ella siguió y persistió. Colocó no solamente las ganas, no solamente una motivación, sino también pasión por lo que ella quería lograr. Y bueno, todos sabemos, ha logrado montones de trofeos y ha logrado un montón de cosas. Y no solamente eso, sino que ha colocado pasión e inspiración a muchas personas, ¿verdad? Otro ejemplo también de un basquetbolista, a aquellos que les gusta más el básquetbol, Kobe Bryant. No sé si cuántos recuerdan de él. Él tenía como 4 puntos importantes que muchos hablaban y enseñan hasta hoy día sobre la motivación, ¿verdad? Y él tenía una ética de trabajo extrema. Él se levantaba a las 4 de la mañana solo a entrenar antes que sus compañeros, ¿verdad? Tenía otra forma de pensar, que era un entrenamiento 6x6x6. Él entrenaba 6 meses durante 6 días a la semana, 6 horas. Era una motivación o automotivación que se imponía. El otro pensamiento que él enseñaba también y hablaba es que nunca se conformaba con sus logros. Quizás se marcaba metas, por supuesto, pero cuando las lograba no quedaba conforme, sino que seguía a una meta mayor. Y la última que él siempre habla, muchos entrenadores les llamaba la atención, que es la visualización y preparación mental para cada partido. Algo súper interesante. Él se preparaba emocionalmente para los partidos como si fuese un actor de cine. Preparaba su papel, cada movimiento. Alguien que se prepara constantemente, ¿verdad? Y por supuesto logra muchas cosas. Por allí coloqué en pantalla, ahora sí, ¿sí? ¿Funciona? Bien, muchas gracias. 10 puntos o 10 características de una persona que es apasionada, ¿verdad? Por allí rápidamente, entrega total. Una persona apasionada es una persona que se entrega totalmente, se sumerge por completo en lo que hace sin medias tintas. Perseverancia, por supuesto, no abandona fácilmente. Curiosidad infinita, una persona apasionada es muy curiosa, ¿verdad? Es inspirada, ¿verdad? O sea, tiene una inspiración para otros, inspira a otras personas, el esfuerzo, las ganas. Por supuesto que es resiliente, creativo, una persona que tiene compromiso, por supuesto con su propio orgullo profesional o por un compromiso con la meta que se coloca adelante, ¿verdad? Capacidad de sacrificio, están dispuestas a invertir tiempo, esfuerzo, sin esperar recompensas inmediatas. Una emoción genuina, ¿verdad? Se nota en las personas cuando tú hablas con una persona apasionada, ¿verdad? Y por supuesto, autenticidad. Estas son como 10 características que
que podemos ver en personas apasionadas. Pero llegando un poquito aterrizando, ¿verdad?, nuestra realidad, y si te pasa como a mí me pasa, y si eres como yo que no tienes esas características de persona apasionada, déjame decirte en esta noche que aunque no tengamos estas características, aunque las tengamos, aunque podamos esforzarnos como estas personas que hemos hablado, ¿verdad?, jamás vamos a ser tan eficientes para hacer la obra de Dios. ¿Entienden? Y para eso tenemos que comprender qué es lo que dice la Escritura acerca de lo que el Espíritu Santo hace en una persona que se dispone a servir. Primero, tenemos que cumplir o entender el propósito para que Dios nos llamó. Y eso es algo personal. Tú hoy estás llamado, ¿verdad? Somos partes de una comunidad donde algunos servimos, otros hacemos diferentes roles y cumplimos ciertas cosas. Entender el propósito de Dios también en tu casa, en tu familia. ¿Hay un propósito de Dios? ¿Sí o no? ¿Me siguen hasta ahí? Cuando nosotros entendemos para qué Dios nos llamó, o cuál es el rol que Dios te llamó hoy día, en este año, en este mes, podemos pasar al segundo punto, que es la pasión. Y la pasión tiene que ver con nuestro corazón, con ese fuego interior, ¿verdad?, que nos motiva, que nos da energía a hacer la voluntad de Dios. Pero la fuente a todo esto, la fuente de la pasión es Cristo mismo. La fuente de la pasión espiritual que cada uno de nosotros debe tener y encender debe ser nuestro Señor. El Espíritu Santo viene a encendernos, ¿verdad? Y es el que nos da fuerza, es el que nos motiva y nos da esa fuerza sobrenatural, aun cuando no tenemos fuerza, aun cuando ya no nos quedan ganas, aun cuando ya el presupuesto no va más, aunque quizás nos sentamos abandonados y solos. Ahí es cuando el Espíritu Santo nos da esa fuerza sobrenatural. Amados, esta noche yo quiero hablar de esa pasión. Quiero hablar de esa pasión que tuvo Pedro cuando se subió quizá a predicar en su primer discurso que describe el libro de los Hechos ante 3.000 personas, más de 3.000 personas. Y dice la Escritura que él era una persona del vulgo, era una persona común, sin letras, sin preparación teológica, pero fue impactada más de 3.000 personas en ese día. Quiero hablarles de esa pasión que tuvo también el apóstol Pablo cuando estuvo encarcelado junto con Silas. Cuando esa noche, según lo que dice la Escritura, de sus manos colgaban grilletes y cadenas. Esa pasión los llevó a cantar, a comenzar a cantar en ese lugar de dolor, de desesperación. Y producto de eso ya sabemos la historia. Las cadenas se caen y ellos son libertos, ¿verdad? Las puertas se abren de una forma sobrenatural y continúan haciendo la obra de Dios. Pero también esa pasión que estuvo en Esteban, uno de los discípulos de Cristo quizás referentes, dice la Escritura, llenos del Espíritu Santo, él predicaba y hacía muchos milagros y prodigios, pero le llegó el momento también crucial y esa pasión estaba en su corazón. Y cuando aún estaba siendo apedreado, porque lo estaban matando, siendo el primer mártir cristiano, él dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Eso es hablar de la pasión que llena el Espíritu Santo, que nos llena el Espíritu Santo, aún en momentos difíciles. La iglesia necesita esa pasión en este año. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia necesita ese combustible, como ya hablábamos en la tarde. Y eso viene solamente en comunión con el Espíritu Santo. Miren, William Ward, que fue un teólogo católico inglés, dijo, está en la pantalla allí, dice, el entusiasmo y la persistencia pueden hacer, ojo, que una persona promedio sea superior. La diferencia y el letargo pueden hacer que una persona superior sea promedio. Y a modo de introducción quisiera poder reflexionar en estas preguntas y podamos personalmente reflexionar cómo estamos nosotros considerando nuestro nivel de servicio a Dios.
¿Estamos satisfechos con nuestro servicio? ¿Entendemos el impacto de nuestro compromiso en el servicio? Vamos a orar y que Dios nos hable en esta noche. ¿Amén? Gracias, Señor, en esta hora te damos. Gracias porque una vez más tú nos traes a tu casa para ministrarnos, hablarnos, Señor. Y también para traernos un nuevo desafío en nuestro corazón, oh Dios. Gracias, Señor, porque esa fuente de verdadera pasión y motivación la encontramos en ti, Señor. Enséñanos en este tiempo y en esta noche, Señor, a poder entender en tu bendita palabra, Señor, esa real necesidad, Señor, que nuestro fuego interior sea encendido por ti, Señor, por la verdadera y poderosa palabra, Señor. Que esta noche, Dios mío, podamos ser desafiados y veamos la real importancia, Señor, de ser iglesia, una comunidad apasionada por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como primer punto quisiera poder destacar que para que podamos entender cuál es el principio bíblico, lo que la Biblia nos enseña en este versículo que leímos al inicio, ¿verdad? Vamos a leerlo nuevamente, ahora sí que está ahí en pantalla. Romanos 12, versículo 11 dice: nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con fervor que da el Espíritu. Me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo le escribe esta carta a los romanos, insistiéndole a que puedan, o sea, no que puedan, sino que es necesario, es muy importante que sean diligentes. Una persona que, como vemos en la historia, una persona que vivió muchas cosas fuertes, experiencias tremendas, sobrenaturales también, pero también muy perseguido. Y cómo a través de su experiencia, a través de la palabra, influye pasión, motivación, palabras de aliento, ¿verdad? Y como el primer punto, quiero destacar que lo primero que nosotros necesitamos entender es que tenemos que identificar a los asesinos de la pasión. ¿Se entiende? Romanos 12:11, acabamos de leer: nunca dejen de ser diligentes. La pasión no es algo estático que permanezca siempre igual. Es algo que trae consigo un desafío diario. Así como cuando quizá hoy en invierno, ¿verdad? Algunos tienen una estufa leña y tiene que hacer un fuego, ¿verdad? Si usted hace el fuego allí y lo deja y se va, cuando vuelva, ¿qué pasó con el fuego? Se murió, ¿verdad? Asimismo, la pasión es necesaria que cada uno de nosotros podamos tenerla encendida, tenerla activa. Hay muchos asesinos de la pasión. Hay muchos enemigos que siempre están intentando apagarnos. Uno de ellos puede ser el desánimo. Puede ser la apatía, puede ser la frustración, ¿verdad? La apatía no es un estado mental, sino es un estado del corazón. Y qué feo es tener contactos con personas que sean apáticas a lo que nosotros queremos o luchamos, ¿cierto? Es desagradable, no tenemos motivo para hablar porque una persona apática nunca le va a interesar lo que estamos haciendo. Lo peor que puede recibir la sociedad es una iglesia apática al dolor. Por eso Pablo enseña y escribe: únanse, sean unidos, sírvanse unos a otros, anímense unos a otros, seamos empáticos con las personas, con el dolor del otro. Sepamos llorar con el que llora y reír con el que ríe. Siempre está hablando de una empatía, de un ánimo pronto e intencional. Dios sabe que en el momento que perdemos nuestra pasión o celo, perdemos la visión y la perspectiva. Y Satanás obviamente que lo conoce. Me encanta esta definición. Una definición de tibieza es servir a Dios de tal manera que no ofenda al diablo. ¿Queremos ser tibios en algo? Ya sabemos cómo.
Me encanta también esta otra frase que habla sobre lo importante de lo que realmente es importante. Ese Lewis, hoy estamos leyendo algunos extractos de él también, dijo, el cristianismo, si es falso, no es importante. Por eso le decía que es importante, ¿verdad? El cristianismo, si es falso, no es importante. Si no es falso, es infinitamente importante. ¿Cuán importante es el Evangelio para ti, amado? ¿Cuán importante es Cristo para ti? ¿Es relevante? ¿Tiene peso en tu día a día? Mire, esta semana yo estuve conversando con mi padre. Él es ya jubilado, ¿cierto? ¿Cuántos sintieron frío esta semana en la noche? La lluvia, sí, hay varios, ¿verdad? Bueno, hablando con mi papá, me decía en la noche, ¿verdad? Por teléfono, ¿cómo estabas? ¿Todo bien? Sí, mirá, recién acabo de entrar, estaba afuera en la calle, eran como las 9 de la noche. Me dijo, sí, me vinieron a evangelizar. Y me daba gracia y igual me compartía un poco su perspectiva y la enseñanza. Dice, acaban de venir 2 chicas, jovencitas, apenas hablaban un poco español y me vinieron a traer el evangelio. Pero un frío, dice, estaba lloviznando y ellas querían que yo les escuchara. Dice, y fui evangelizado en esta noche de frío y de lluvia, sin importar. Personas extranjeras que apenas saben hablar un idioma, pero estaban golpeando la puerta para poder evangelizar. Y quiero ser enfático en esto. El cristianismo, si es falso, no es importante. Pero si no es falso, amado, es infinitamente importante. No podemos jugar a ser cristianos. No es un juego. Por eso es tan importante que la pasión que tú sientas, las ganas y la motivación que puede fluctuar. Hoy podemos tener ganas, mañana no, ¿cierto? Pero ese fuego interior, esa pasión que solamente es llena por el Espíritu Santo, es la que cada día debemos alimentarla y tenerla presente. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchísimos, por supuesto, evangelistas, predicadores a lo largo de la historia en Uruguay, en Latinoamérica y en el mundo que han sido y son de ejemplo. Personas apasionadas, personas que han dejado su vida, que han estado muchas veces, ¿verdad?, en televisión, en diarios, en revistas, y las conocemos, pero muchos más que son anónimos. Personas que han dado su vida, misioneros que han dado su vida, que tú ni yo jamás lo conoceremos. Esperemos que en el cielo, por supuesto, pero aquí en la tierra no sabemos quiénes fueron. Personas apasionadas, que han dado mucho más de lo que quizás nosotros estamos en promedio acostumbrados a darlo. Amados, el desánimo, que no veo el resultado, es que me canso, es que hoy está frío, son enemigos de la pasión. Y el más importante, y uno de los que quizá nos toca en esta sociedad, es la indiferencia. La indiferencia es algo que comienza despacito y sin darnos cuenta comienza a tomar el control de las mentes de la persona. Quiero ejemplificarlo. Miren, en el año 1964, en Estados Unidos, dado el hecho que ahora yo les voy a contar, algunos psicólogos sociales colocaron y empezaron a hablar sobre un efecto que se llama el efecto espectador. En ese año, una joven de 22 años fue brutalmente asesinada en la calle cuando venía de trabajar rumbo a su casa. Estaba entrando en el metro en Estados Unidos. No solamente la noticia fue impactante por la violencia que ocurrió y el asesinato a sangre fría en plena calle, sino que habían más de 30 personas mirando, escuchando los gritos de ayuda y auxilio de esta persona. Pero absolutamente nadie se acercó a pedir ayuda. Por lo tanto, estos psicólogos dijeron, este es un efecto que se llama espectador, que explica cómo la presencia de muchas personas puede hacer que cada individuo, miren, asuma que
alguien más va a tomar acción. Un resultado que es una parálisis colectiva. Nosotros nos hemos sido llamados a ser espectadores. Hay una sociedad que grita lo que necesita. Uruguay, tu barrio, tu casa, quizás en tu familia, hay alguien que está gritando que necesita lo que tú tienes y lo que yo tengo. Y Dios no nos llamó a ser expectantes de la gente que está sufriendo. Dios nos ha llamado en este tiempo, amados, a ser iglesia. A que nuestro fuego interior no sea apagado por la indiferencia, por la apatía. Mira lo que dice Romanos 8:11, me encanta este versículo. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu, con mayúscula, hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, de aquel que levantó ¿a quién? A Jesús de entre los muertos, ¿qué pasa? Vive en ustedes. Nótese, vive en ustedes. Él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que vive en ustedes. Acá está hablando justamente de la resurrección, que un día nosotros vamos a ser resucitados, ¿verdad? Con Cristo. Y que es el poder que estuvo en Cristo también va a ser en ese momento, pero también están ustedes. Amados, tenemos las herramientas, tenemos el Espíritu de Dios, el poder que resucita a los muertos está acá también. ¿Está ahí o no? Seamos valientes, entendamos el llamado. Hay un poder sobrenatural que se activa en las personas que prevalecen y perseveran. Amén. Primer punto, entonces tenemos que detectar esos enemigos. Número 2. ¿Qué más necesitamos en este tiempo bajo la luz de la palabra? ¿Cómo tenemos que dar un servicio apasionado? El segundo es un servicio responsable. El apóstol Pablo también le escribe a su discípulo Timoteo en el capítulo 3, versículo 4 y 5. Él está enseñando justamente de los requisitos de aquellos que quieren servir a Dios como obispo, como personas que trabajan en el ministerio. Dice, esta persona debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Versículo 5, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Amados, un servicio responsable comienza en nuestra casa. ¿Sí o no? No podemos servir a Dios, ¿verdad? Y tener nuestras primeras responsabilidades a un lado. Lamentablemente, a lo largo de este tiempo, hemos visto por varios lugares que Dios nos ha permitido trabajar y pastorear y aconsejar, estando en otros países, y lamentablemente hemos sido testigos de personas que han descuidado este principio. Y hemos visto personas dañadas por el descuido de gente que coloca en diferentes lugares las prioridades dentro del ministerio. Como parte de nuestro ADN, como BAU, ¿verdad? Hemos entendido que en nuestra comunidad debemos velar por nuestras familias. Y el primer llamado, el primer ministerio que tú y yo tenemos es cuidar por nuestras familias, por nuestra esposa, por nuestros hijos. Ese es el primer servicio, amado, responsable que tenemos. Ese es el primer llamado que nosotros tenemos como hombres y mujeres, como padres, como hermanos, como hijos. Siendo ejemplo, reflejando lo que predicamos. ¿Sí o no? Siendo ejemplo, acá el apostolado directo, ¿verdad? Sean ejemplos, o sea, ¿cómo podemos descuidar algo o cómo podemos decir que somos responsables cuando en nuestra casa no lo somos? Por eso, allá hay una carta que me encantó leerla sobre un pastor que ahora ya ha fallecido, y él hablaba justamente a los futuros padres. Él escribía en esta carta y daba su consejo, decía que la responsabilidad que tiene la iglesia hoy día es formar padres que impacten las próximas generaciones, formar personas que formen a otros. Y él escribía, seamos padres
que oran en casa. Seamos padres que leen la palabra y la comparten en su casa. Seamos padres que dedican tiempo necesario para congregarse, que sirvan en la comunidad, que asistan a los necesitados, que se desarrollen e invierten su tiempo y sus talentos y sus tesoros en la iglesia. Por lo tanto, él termina esta carta y dice, cuando esto ocurra, tendremos hijos responsables con sus futuras familias. Tendremos personas que sirvan en la iglesia de forma responsable con sus tiempos, talentos y tesoros, porque primero vieron a sus padres hacerlo. Me encanta este ejemplo y quiero compartirlo. Este ejemplo, nosotros somos llamados a ser faros en nuestra casa. ¿Sabes lo que es un faro? ¿Sí? ¿Cuántos han ido al faro acá que está cerca en Punta Carreta? ¿No? Hay uno, yo les aviso, ¿sí? ¿Cuántos han ido? ¿No? ¿Sí? Hay una imagen allí que coloqué sobre un faro. Un faro no obliga a los barcos a seguir su dirección, pero su constancia y firmeza les muestra la ruta segura. Esta imagen representa, amados, que nosotros como responsables, como padres o tutores o personas que quizás tengamos a cargo la vida espiritual de otras personas, representa esa firmeza, esa constancia. Con nuestro ejemplo, ser faro en tu casa, en mi casa, significa justamente eso. No es imposición. El faro no se pone enfrente al barco y dice, oye, vas a chocar, tenés que doblar. No, simplemente él está ahí y está alumbrando. Impide futuros accidentes, pero también guía el camino. También guía el curso de las naves que vienen en el mar. Asimismo, amados, nosotros somos llamados a ser faros en nuestro hogar. A que no vengamos a imponer, sino que con nuestro ejemplo lo podamos ver la luz, por dónde hay que caminar. En esta sociedad, amados, no hay faros para nada. Al contrario, en esta sociedad hay personas que cada vez destruyen más los principios bíblicos. Cada vez distorsionan más los principios que Dios nos ha enseñado en su palabra. Por eso, como decía esta carta, es tan necesario, amados, que nuestro primer servicio responsable sea el orar en nuestra casa con los nuestros, sea enseñar la bendita palabra con los nuestros y por supuesto servir y trabajar en la comunidad. Con eso vamos a generar personas apasionadas, personas que amen a Dios porque vieron un padre y una madre que amaban a Dios. Personas que ofrendan y que diezman y que sirven a Dios y sirven en la congregación o en la misión que tengan que estar. Siempre me recuerdo a mi abuela, ojalá que venga ahora en junio, está invitada, así que van a tener el privilegio de conocerla. Siempre, toda la vida, con lo poco que tenía, con lo mucho ya, yo era muy, muy chiquito, trabajaba ella en un asentamiento haciendo leche, tortas, cosas para bendecir a gente más necesitada, los cantegriles. Para mí es un ejemplo ella, porque con lo poco que ella tenía, ella compartía. No estamos hablando de millones que tenemos que sacar un préstamo, porque no, con lo poco, lo que Dios nos da, somos ejemplo. Para mí ella es un ejemplo de servicio, de honrar la obra de Dios. Pero eso trae un impacto en las próximas generaciones. ¿Se entiende? ¿Cómo estás impactando tú? ¿Cuál es nuestro faro? ¿Hasta dónde está llegando nuestra luz? Amén. Seamos firmes, constantes frente al oleaje de nuestros hogares. Amén. Y punto número 3. ¿Cómo vemos en la luz de la palabra de Dios? ¿Cómo tiene que ser un servicio apasionado? Número 1 dijimos que tenemos que ¿olvidaron? Identificar a los asesinos de la pasión, ¿verdad? Esas cosas que nos distraen, hay cosas que muchas veces que nos desaniman. Punto número 2, tenemos que ser un servicio responsable. Y número 3,
tenemos que entender que un servicio apasionado es un servicio que es encendido por el Espíritu Santo. El mismo versículo que leemos al principio, nuevamente Romanos 12, 11, dice: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor, ahora sí, con fervor. ¿Quién da? ¿Quién da el fervor? ¿Quién da las ganas? ¿Quién da la motivación? Mi coach, mi psicólogo, el Espíritu Santo. Y este punto quiero repartirlo en dos partes. El primero es en nuestra vida personal. ¿Cómo yo puedo ser influenciado por el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios? El primero aquí es en 2 de Timoteo, nuevamente, capítulo 1, 6, 7. Aquí el apóstol nuevamente le está escribiendo a su discípulo. Le dice: por esto te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Versículo 7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es entonces, Marcos, que me estás hablando en esta noche y no te entiendo? Ser llenos del Espíritu, para que yo pueda hacer la obra de Dios. Amados, darle lugar y relevancia al llamado, pero guiados por el Espíritu Santo. Buscar un relacionamiento cercano con Él, que en la palabra nos transforme, nos quiebre, como en la serie que hemos estado siendo desafiados durante esta semana. Palabras que traen a nuestro corazón muchas veces desafíos y tenemos que: Señor, perdóname, ayúdame a tomar decisiones correctas, cámbiame, transfórmame. ¿Qué pasa con eso? El Espíritu Santo trae algo nuevo. Y dice en Gálatas capítulo 5, 22 y 23, todos conocemos ese versículo. ¿Qué dice allí? Mire, en cambio el fruto del Espíritu Santo es saltar con fuerza. ¿No? No. Los frutos del Espíritu Santo es gritar, orar fuerte. No. Dice amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esos son los frutos del Espíritu Santo. O sea, son las evidencias que estoy lleno del Espíritu de Dios. Esas son las evidencias que una persona está bajo el control del Espíritu Santo, está bajo el control de la carne, por supuesto. Pero ¿por qué el apóstol le habla eso a Timoteo? Debemos entender que Timoteo fue su primer hijo, dice su hijo espiritual. En la historia nos relata que Timoteo, él creció en un hogar que no era un hogar cristiano. Su papá no era hebreo, su papá era griego. Y el hombre, cuanto más antes tenía relevancia y alta relevancia en el hogar. Si el hombre de la casa era griego, tenía que seguir las tradiciones griegas. Pero él era casado con una mujer hebrea. Por lo tanto, la instrucción que él debía tener era griego. Dioses, ¿verdad? Adoración a tantas cosas que tenían los griegos, etc. Sin embargo, su esposa hebrea judía influenció en Timoteo. Y Pablo le habla en la carta a los Timoteos y le dice: Timoteo, yo te recuerdo en mis oraciones. En el capítulo 1 dice: y recuerdo tus lágrimas. Y también recuerdo a tu mamá Eunice y a tu abuela. Cómo la fe de ellas te influenciaron. Por eso llegamos al versículo 6 que leímos. 7 dice: por esto te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. ¿Por qué le está diciendo eso? Él estaba diciendo: Timoteo, yo sé que tu infancia quizá no fue tan fácil. Yo sé y me recuerdo la fe de tu mamá y me recuerdo la fe de tu abuela. Por eso te pido que tú avives el don del Espíritu Santo, esa llama. Que la comunión con el Espíritu Santo y tú sean fuertes. Que cuando tengas que perdonar, perdones. Que actúes con amabilidad. Que actúes con amor, con paz. Que en el ministerio que hoy día te toca hacer de enseñanza, de donde estés, seas un ejemplo. Él luchaba con eso.
Y lo segundo que él luchaba, y lo dice esta carta, era porque lo criticaban, porque Pablo estaba preso. Ah, sí, vos sos discípulo de Pablo. Ah, está preso. ¿Cómo? Mira el versículo 8. Estamos leyendo ahí. Así que no te avergüences de dar testimonio de quién, de nuestro Señor, y qué más, ni de mí. ¿Por qué? Que por su causa, ¿qué era Pablo? Prisionero. Él sabía de las cosas que estaba pasando Timoteo. Él sabía que cargaba con problemas en su casa, de un hogar que quizá no era cristiano. Él sabía de muchas veces las críticas. Hay otra carta que le dice, Timoteo, nadie tenga un poco qué. A ver, ¿cuántos se acuerdan? ¿Cómo? Tu juventud, ¿bien ahí? ¿Quién dijo? Bien. Un puntito. Nadie tenga un poco tu juventud, ¿se acuerdan? ¿Por qué le dice eso? ¿Acaso no era un enemigo de la pasión de Timoteo? Timoteo, no te avergüences de mí, estoy en la cárcel, pero esto es un proceso que estamos viviendo, es parte de los sufrimientos del Evangelio. Timoteo, no te desanimes cuando te digan que vos sos muy joven para hacer lo que estás haciendo. Timoteo, no importa lo que pasó con tu padre, yo me acuerdo de la fe de tu abuela, me acuerdo de la fe de tu mamá. Timoteo, enciende esa pasión en tu corazón con el Espíritu Santo. Únete a Él. Que los frutos sean visibles. Amados, una iglesia que está llena del Espíritu Santo no es porque canta fuerte y habla en lenguas o cae fuego. Una iglesia que está llena del Espíritu Santo es porque los frutos son visibles. Porque vemos la paz, vemos la amabilidad, vemos la humildad, vemos a Dios obrando en arrepentimiento, en restauración de familias. Que esa pasión en esta noche pueda ser encendida, amados. Y que la indiferencia no nos apague. Hay un servicio para hacer. Hay un llamado que Dios está haciendo a la iglesia hoy. Que quizá estamos apagados. ¿Dónde está la pasión? Y acá está la clave. Versículo 8. Seguimos leyendo. Dice, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, porque a causa de que soy prisionero. Al contrario, miren, tú también. Y lo puse con amarillo. Con el poder de Dios, ¿qué pasa? Fuerte. Debes soportar. ¿Cómo vas a soportar entonces? ¿Cómo va a soportar Timoteo? Con el poder de Dios. ¿Se entiende? ¿Cómo vas a soportar la prueba, amados? ¿Cómo vamos a pasar el momento difícil? ¿Cómo vamos a encender la llama de la pasión que el Espíritu Santo quiere encender en tu corazón? Es con el poder de Dios. Es con su Espíritu, es con su presencia, es con su palabra. El problema que podemos estar viviendo quizá, la dificultad que estamos viviendo quizá en tu trabajo, en tu situación, es con el poder de Dios. Es con su poder, es con esa intimidad, con la práctica de lo que hemos recibido, con la práctica de la palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo, es con el poder de Dios. Vamos a pasar cosas, por supuesto, pero vamos a salir vencedores con el poder del Espíritu Santo. Y el segundo punto, eso es cómo podemos nosotros a nivel personal. Ahora, ¿cómo lo hacemos a nivel de comunidad? ¿Cómo podemos encender nuestra pasión en comunidad? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo en comunidad? Mire, dice en Hebreos capítulo 10, versículo 24. La carta a los Hebreos es una carta bien específica. Los teólogos y
los que estudian la historia cristiana dicen que esta carta fue escrita para las iglesias que estaban siendo perseguidas, siendo masacradas, personas cristianas que se les estaba complicando. Y el escritor lo dice, preocupémonos, versículo 24, dice, preocupémonos los unos de los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Esta carta no le estaba diciendo a personas que, no iban a la iglesia, no querían congregarse porque, estaban cansados o tenían problemas, qué sé yo. Hay personas que lo estaban persiguiendo para matar y por eso no se querían congregar. ¿Se entiende? Era una iglesia perseguida, una iglesia que se tenía que esconder, porque si no. Y Pablo le dice, congréguense, no como algunos tienen por costumbre. O sea, quizás tienen razones, pero congreguémonos. Hay algo especial que ocurre cuando la iglesia se junta. Conocemos ese salmo, dice, bienaventurados, son benditos aquellos que se juntan. ¿O no? ¿Qué pasa cuando la comunidad se junta? Cuando tú y yo nos juntamos con una misión, con un propósito. Dios está allí, ¿cierto? Jesucristo mismo lo dijo. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, yo estoy en medio, ¿o no? ¿Sí? Cuando tú y yo oramos por una situación, por algo determinado, ¿quién responde? Es Cristo. ¿A quién le estamos pidiendo? Es nuestro Dios. Por eso acá le está diciendo, preocupémonos los unos a los otros, a fin, ¿cuál es el propósito? De estimularnos al amor y a las buenas obras. Hoy estamos planificando 2 de junio, vamos a salir a repartir comida, qué bueno. Vamos a estimularnos a la buena obra, claro, por supuesto, para hacer bien a alguien. ¿Acaso no es un llamado al servicio a Dios? Claro que sí. Cuanto más nosotros, amados, que no estamos siendo perseguidos y no estamos siendo correteados, debemos cuidarnos y entender que la comunidad Dios la ha establecido con un propósito de ser cuerpo, de ser uno con otro. Cuando esto sucede, el servicio, el Espíritu Santo trae unidad. Miren, trae unidad en el cuerpo, no trae superestrellas. Que muchas veces, pero que es que viene el superapóstol de aquí al lado y ahí se llena la iglesia, ¿verdad? Cuando hay una iglesia unida, amados, no se promueven superestrellas, se promueve la obra de Dios. Porque usted lo ve, lo percibe, hay familias que vienen y que se juntan y ve personas restauradas. Es la obra que crece, porque es la obra del Espíritu Santo. Por eso las primeras señales es la unidad. Acá él le dice, anímense unos a otros. Pero apóstol, me están persiguiendo. Pero anímense, sean unidos. Que el fuego no se apague, pese a la persecución, pese a lo que esté viviendo. Que no se apague. Que seas lleno del Espíritu Santo, pese a la persecución. Y quizá alguno en alguna esfera pueda estar siendo perseguido. Porque puede pasar y pasa, por supuesto, en esta sociedad. ¿Cuánto más nos necesitamos? ¿Cuánto más nos necesitamos, amados? ¿Qué más produce el Espíritu Santo en una comunidad que está apasionada? Trae compañerismo, es un mismo sentir, es una entrega. El Espíritu Santo trae paz, no hay confusión, no hay conflictos, porque es el que está en medio, amén. Y lo otro es que el amor se demuestra en esta paciencia. Una iglesia que se prepara cada semana para recibir a otros. Un ministro que se prepara para traer un mensaje a una reunión. Es una vida de entrega. Gente apasionada se nota
Hoy lo hablábamos ahí en la entrada con los chicos como le dije, los chicos de bienvenida. Y hablamos eso, del rostro, de la alegría de recibir a las personas. Gente apasionada. Pau necesita gente apasionada. Este barrio necesita gente apasionada. Que abrace con la mirada, que abrace con las palabras. Eso se contagia. Hoy hablaba de mi padre y cuando estaba preparando este mensaje, Dios me traía varios recuerdos. Gente apasionada en el Evangelio, amados, a veces es difícil de encontrar. Hoy muchas veces se repredican y se cocinan cosas refritas. Pero muchas veces yo veo a mis padres solos como pastores llorar, solos, por la incomprensión. Quizá el ministerio pastoral es uno de los ministerios más solitarios, dicen por ahí. Pero hay algo que tengo que destacar en ellos, que me han enseñado, es la entrega, es la perseverancia, es venir y levantarse sábado, domingo tras domingo, preparar un mensaje, disponerse para el servicio de la obra. Amados, eso es impagable. ¿Y saben qué? Vale la pena. Porque no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para Él. De Él viene la recompensa, amados. Tú no sabes cuándo vamos a cosechar todo el esfuerzo del servicio que podemos dar al Señor. Hoy podemos estar generando nuevas generaciones apasionadas que amen a Dios, que amen al servicio, que amen la palabra, que amen el llegar a otras generaciones, el llegar a otras personas que quizá nadie les va a predicar, nadie les va a alcanzar con una palabra. Esa pasión es la que el Espíritu Santo anhela que tú y yo en esta noche podamos ser llenos. Amados, Bau es una comunidad que ama. ¿Cuántos dicen amén? Es una iglesia que abraza al necesitado, es una iglesia, una comunidad que Dios la puso para sanar, para traer consuelo. Por eso en esta noche es la voz de alerta y de invitación, amados, lo que te toque hacer, lo que hoy día Dios te ha colocado hacer en las manos, hagámoslas con pasión, hagámoslas con amor. Hagámosla con fervor porque estamos dejando un legado. Hay algo por detrás que Dios está impactando y quiere que ese fuego no se apague. Que esa pasión a través del Espíritu Santo sea inyectada a donde estás, en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Te invito a ponerte de pie en esta noche. Coloqué una última frase allí en pantalla. Amado, Dios obra a través de personas apasionadas. Dios obra a través de personas apasionadas. Servir con pasión es elemental. Servir con pasión nos enfoca en nuestro propósito. Servir con pasión nos da crecimiento, porque no nos deja acomodarnos. El cristianismo, amados, la vida cristiana se trata de vivir con un propósito y un sentido, donde las cosas no las hacemos porque hay que hacerlas, las hacemos porque hay una necesidad, hay una urgencia. Cierra tus ojos allí. Amado Dios, gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres el mejor ejemplo de dar y hacer un servicio con pasión. Tú diste tu vida, Señor, por nosotros. Y tu servicio aquí en la tierra, oh Dios, fue tremendamente apasionado, Señor, por la humanidad. Tu pasión, Señor, no fue venir a condenar a aquel que estaba en pecado o aquel que no quería escucharte, sino fue abrazar al que está necesitado, a dar una palabra de vida a aquel que estaba muerto.
Enséñanos en este tiempo, Señor, a ser una comunidad apasionada por el llamado que tenemos hoy. Enséñanos, Señor, a ser un padre y una madre apasionado por ese rol que tú nos has colocado en nuestra casa. Un abuelo, un tío, un tutor, un amigo. Yo no sé el rol que Dios te ha colocado en este tiempo de ser luz, de ser iglesia, de ser ese mensajero. Señor, enséñanos en este tiempo, Dios. Danos esa fuerza que viene de ti, oh Jesús. Enséñanos en esta hora, Señor, a identificar esas cosas que muchas veces nos desaniman, que nos matan, Señor, esa pasión, que nos ahogan. Enséñanos en este tiempo a no ser indiferentes ante el dolor, ante la necesidad de una sociedad que te pide a gritos. Aquí estamos, Señor, nos disponemos, Señor, en el nombre de Jesús. Pido que levante tu mano allí. Pide al Espíritu Santo, Señor, lléname con tu presencia. Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Señor, quiero vivir esos frutos de tu Espíritu. Quiero relacionarme contigo, con tu palabra. Quiero ser lleno de tu presencia y quiero ser inundado con esa pasión para hacer tu obra. Dile al Espíritu Santo en esta hora, dispón tu corazón, dispón tu vida en esta noche a ser esa iglesia que Él tanto anhela en este tiempo, que seamos una iglesia apasionada, que ame, que sirva, que abrace al que necesita. En el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta noche, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, bendito Espíritu de Dios, porque una vez más nos desafías a no seguir siendo un espectador, Señor, sino a tomar acción, Señor, en obediencia a tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta noche, Señor. Amén. Amén. Dale un aplauso al Espíritu Santo en esta hora.